Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a explicar los 3 casos que se me han asignado a resolver. El primer caso corresponde a la empresa de consultoría ambiental. Para ello tenemos los siguientes datos. Ingresos netos, 2.500.000. Tiene 12 empleados y en cuanto a activos fijos tiene 300.000 soles. Para resolver ello, determinar en qué régimen se encuentra esta empresa, he dividido los ingresos netos entre 12, obteniendo un resultado de 208.333. A su vez, este dividido entre 1.18, obteniendo un resultado de 176.53. En cuanto al impuesto a la renta, se ha considerado el 1.5%, ya que el ingreso neto supera las 300 UITs. Este 1.5% ha sido multiplicado por el resultado anterior, obteniendo un resultado de 2.648.30. En cuanto al IGB, hemos restado 208.333 menos 176.553, obteniendo un resultado de 31.779. Asimismo, pasamos a responder las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el régimen tributario más adecuado para Ecosoluciones SAC? El régimen tributario adecuado para esta empresa es el régimen MIPE tributario, que es el RMT. Ya respondiendo a la pregunta 2, ¿cómo se calcularía el impuesto a la renta mensual en función de sus ingresos? Pues en el RMT el impuesto a la renta mensual se paga mediante pagos a cuenta. La tasa aplicada a los ingresos netos mensuales es del 1%. Luego, al cierre del ejercicio fiscal, se calculará la tasa progresiva sobre la utilidad neta, que es el 10%, sobre la utilidad neta hasta las primeras 15 UITs, que es aproximadamente de 74.190, y 29.5% sobre la utilidad que exceda esas 15 UITs. La tercera pregunta es: ¿qué implicaciones fiscales tendría la expansión a otros países en su situación tributaria? La expansión internacional tendría implicaciones como tributación en otros países donde opere, estaría sujeta a las normas fiscales de país extranjero, doble imposición. Si Perú tiene convenios de doble imposición con el país extranjero, la empresa podría evitar pagar el mismo impuesto 2 veces. Lo otro sería precios de transferencia. Si realiza transacciones entre filiales en distintos países, debe seguir las normativas de precios de transferencia para justificar que éstas sean de valor de mercado. Continuando con la empresa 2, que es Fábrica de Alimentos Saludables, Nutrifit SAC. Para ello tenemos los siguientes datos. Ingresos netos es de 1.200.000 y cuenta con 10 empleados. La empresa posee activos fijos que están valorados en 400.000 soles. De la misma manera, he dividido el ingreso neto entre 12 y a su vez este resultado entre el 1.18, obteniendo un resultado de 84.745.76. En este caso se calcula el impuesto a la renta con el 1%, ya que no supera las 300 UITs en cuanto al ingreso neto. Obtenemos un resultado de 847.46 y el IGB de 100.000 menos 84.745, quedan un resultado de 15.255. Respondiendo a las preguntas de este caso, ¿cuál sería el régimen tributario más adecuado para Nutrifit SAC? El régimen adecuado sería el RMT. La pregunta 2, ¿cómo se debería calcular el impuesto a la renta mensual en base a sus ingresos actuales? Bueno, en el RMT el impuesto a la renta mensual se calcula aplicando una tasa del 1% sobre los ingresos netos mensuales. Al final del año se ajusta el impuesto aplicando las tasas progresivas sobre la utilidad neta. El 10% sobre la utilidad hasta las primeras 15 UITs y el 29.5% sobre la utilidad que excede esas 15 UITs. Por lo tanto, mensualmente Nutrifit SAC pagaría 1% de sus ingresos netos como adelanto del impuesto a la renta. En la pregunta 3, ¿cómo impactaría la compra de nuevas maquinarias y la diversificación de productos en la situación tributaria de la empresa?
La adquisición de nueva maquinaria y la diversificación de productos pueden tener varios efectos fiscales: deducción de inversiones, aumento de los costos y posible aumentos de ingresos futuros. Esto, bueno, llevaría a que la compra de maquinaria es un gasto de capital que podría ser deducido a través de la depreciación anual, lo que reduciría la base imponible del impuesto a la renta. En el caso de maquinaria, el porcentaje de depreciación permitido en Perú es del 10% anual. En el segundo punto, que es aumento de los costos, la inversión en nueva maquinaria y la diversificación de productos puede implicar un aumento de costos operativos y por tanto una disminución temporal de las utilidades, lo que reduciría la cantidad de impuesto a la renta a pagar. Como último punto, si la diversificación de productos resulta exitosa y los ingresos aumentan significativamente, la empresa podría beneficiarse aún más del RMT, siempre y cuando sus ingresos no superen las 1.700 UIT. Si los ingresos superan este límite indicado, tendría que migrar al régimen general. El último caso corresponde a la empresa de servicios de consultoría financiera. Para ello tenemos los siguientes datos: ingresos netos 800.000, cuenta con 5 empleados y los activos fijos están valorados en 100.000 soles. Para ello hemos dividido los ingresos netos entre 12, obteniendo un resultado de 66.666, este a su vez dividido entre el 1.18, obteniendo un resultado de 56.496.61. El impuesto a la renta ha sido calculado también al 1%, ya que no supera las 300 UITs, y como resultado tenemos el 564.97. El IGB a su vez ha sido restado de la resta del 66.666 menos 56.497, obteniendo un resultado de 10.169. Respondiendo a las preguntas de este caso, el régimen tributario adecuado para esta empresa es el RMT. En el punto 2, bueno, ¿cuál sería la tasa del impuesto a la renta que deben pagar mensualmente en función a sus ingresos? La empresa debe realizar pagos a cuenta mensuales en función de los ingresos netos. Para calcular el pago mensual, se aplicaría una tasa del 1% sobre los ingresos netos mensuales en el RMT. Luego, al final del año, se ajusta en función de las utilidades reales y se aplica la tasa progresiva mencionada anteriormente, ya sea el 10% o el 29.5%. La última pregunta es: si deciden expandir sus servicios para incluir auditoría financiera y aumentar sus ingresos, ¿cómo afectaría esto su situación tributaria? Si la empresa aumenta sus ingresos al ofrecer auditoría financiera y supera los 1.700.000 anuales, ya no podría permanecer en el RMT y tendría que migrar al régimen general, donde la tasa de impuesto es fija del 29.5% sobre la utilidad neta anual. Esto también incrementaría sus pagos a cuentas mensuales a la tasa del 1.5% sobre ingresos netos. Esos serían los 3 casos detallados, docente. Muchas gracias.